En esta oportunidad hablaremos sobre el tema matrices de la forma M por N. Para poder entender el siguiente tema, vamos a leer los siguientes conceptos. Una matriz es denominada como un arreglo rectangular de números llamados entrada. Quiere decir entonces que aparte de su valor, en este ejemplo, 6 es denominado una entrada, negativo 6 es una entrada, 7 es una entrada, 4 es una entrada y así podemos denominar a cada uno de los siguientes números. También se menciona que una matriz se va a nombrar utilizando una letra mayúscula, como lo es el siguiente ejemplo. A es igual y tenemos la matriz. Vamos a encontrar matrices denominadas con otras letras siempre y cuando sean mayúsculas. Cuando hablamos de una matriz de la forma M por N, debemos de entender lo siguiente. La letra M acá va a significar la cantidad de filas que tiene la matriz y la N va a significar la cantidad de columnas que cuente la matriz. En este caso, si tenemos un número 5 en la posición de la M, quiere decir que va a tener 5 filas. Y si tenemos el número 2 en la posición de la N, quiere decir que va a tener 2 columnas. A esto nosotros le denominamos dimensión, que es la cantidad de filas y la cantidad de columnas que va a tener una matriz. Veamos un ejemplo de una matriz de 3 por 3. La dimensión 3 por 3 significa que tiene 3 filas y 3 columnas, como lo es el siguiente ejemplo. Acá podemos ver que tenemos 3 filas que son horizontalmente, recordemos que las filas son horizontalmente, y las columnas son verticalmente. Por lo tanto, la dimensión de esta matriz es de 3 por 3. 3 filas, ¿verdad? Y 3 columnas. Así podemos nosotros nombrar un sinfín de matrices de 2 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, de 6 por 7. No importa la dimensión de la matriz, solo debemos de entender que el primer número nos está indicando la cantidad de filas y el segundo número la cantidad de columnas. Vamos a hablar también sobre la igualdad de matrices. Dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión de entradas. ¿Cómo así? Veamos este ejemplo. La matriz A tiene tres filas y 3 columnas. Y la matriz B tiene 3 filas y 3 columnas. Ambas matrices tienen la misma dimensión, que es de 3 por 3. Por lo tanto, estas matrices son iguales. Veamos este ejemplo. La matriz A tiene 2 filas y 2 columnas y la matriz B tiene 3 filas y 3 columnas. La dimensión de la matriz A es de 2 por 2 y la dimensión de la matriz B es de 3 por 3. Por lo tanto, estas dos matrices no son iguales. Para que dos matrices entonces sean iguales, deben tener las mismas dimensiones. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a servir para poder realizar nuestros ejercicios en el libro de texto. Encontramos a la matriz A, que tiene una dimensión de 3 por 3. El primer ejercicio nos dice, escribir la entrada que corresponde a la segunda fila y tercer columna. En otras palabras, nos está pidiendo que digamos el número que se encuentra en la segunda fila y tercer columna. Solo que recordemos que el concepto correcto es entrada, que es el número, ¿verdad? Entonces, por eso acá nos dice escribir la entrada que corresponde a la segunda fila y tercer columna. Para ello vamos a ubicar la segunda fila, que es esta, y la tercer columna, que es esta. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 1, que es el número o la entrada que se encuentra en la segunda fila y tercera columna. La segunda pregunta nos dice nombrar la posición de la entrada que es igual a la entrada de la primera fila y tercera columna. Acá nos está diciendo que encontremos la entrada que es igual
a la entrada de la primera fila, aquí tenemos la primera fila y tercera columna. ¿Qué entrada tenemos en la primera fila y tercera columna? Tenemos la entrada -2. ¿Qué otra entrada es igual a esta? Es el que tenemos acá. Esta entrada es igual a esta. Solo que debemos de describirlo de la manera correcta. Nuestra respuesta sería tercera fila y primera columna. Tercera fila y primera columna. Es la entrada igual al de la primera fila y tercera columna. Veamos otros ejercicios. Determinar si las matrices son o no iguales. En este caso, según lo que hemos estudiado, la matriz A y la matriz B no son iguales. Veamos por qué. Las dimensiones de la matriz A es de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Y la matriz B es de 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Por lo tanto, las siguientes matrices no son iguales porque tienen distinta dimensión. Recordemos, para que dos matrices sean iguales, deben tener las mismas dimensiones. Y por último, vemos este ejercicio en el cual nos piden encontrar el valor de las variables para que ambas matrices sean iguales. ¿Cómo así? Acá tenemos la variable x. Para que esta matriz sea igual a esta matriz, ¿qué valor debe tener x? En este caso, el valor que debe tener x debe ser 7 para que ambas matrices sean iguales. ¿Qué valor debe tener y para que esta matriz sea igual a esta? Y debe tener el valor de 0 para que ambas matrices sean iguales. ¿Y qué valor debe tener z para que sea igual a esta matriz? Z debe tener el valor de -5 para que todas las matrices sean iguales. Entonces, X debe tener el valor de 7 acá para que sea igual a este. Y debe tener el valor de 0 para que sea igual a este. Y z debe tener el valor de -5 para que al final ambas matrices tengan los mismos valores en las entradas. De esta manera nosotros podemos encontrar las variables. Espero que les sirva para poder entender los siguientes temas. Bendiciones.